clase ambiciosa, en realidad un poco extensa, si queremos conocer el manejo específico de cada nervio y cómo reconocer. Según el syllabus, además, solicita que se traten puntos como conceptos acerca de unidad motora, igualmente los niveles de unidad motora, cuáles son las principales neuropatías, cuál es el abordaje y en qué consiste el manejo de rehabilitación. Bueno, vamos a tratar de ir avanzando uno a uno. Vamos a hablar un poco de unidad motora, dónde se origina el nervio, de qué está formado, ¿no? Cómo se forma. Aquí pueden ver un esquema donde el nervio, ¿no? En este caso, los nervios se originan aquí, ¿no? De la médula espinal. Sabemos nosotros, por recuerdo de anatomía y de neurofisiología, que el nervio espinal va a estar constituido de una rama motora, ¿no? O raíz anterior, y una rama sensitiva o raíz posterior. Ambos se unen, se juntan y van a configurarse en lo que se conoce como nervio espinal. Cuando ustedes recuerdan un poco la anatomía, seguro que recuerdan los grandes plexos, ¿no? El plexo cervical, el plexo lumbar, el plexo lumbosacro, etc. Entonces, son las ramificaciones y uniones de estos nervios, ¿no? Las divisiones de estos nervios que van a dar el lugar luego a los nervios periféricos. Lo que tendrá que quedar claro de esto es que los nervios generalmente tienen un componente entonces motor, un componente sensitivo y además un componente autonómico, que lo vemos aquí, ¿no? Como el rame comunicante blanco y gris de las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Del sistema nervioso autónomo, cuyas neuronas también se encuentran aquí en la médula espinal. Entonces, nuevamente diríamos que un nervio generalmente tiene un componente motor, sensitivo y autonómico. ¿Cómo se constituye una fibra nerviosa? Sabemos por las clases pasadas que los nervios se constituyen como tractos nerviosos, ¿cierto? Cuando iban por la médula, discurrían, decíamos, es el tracto córtico-espinal, la vía córtico-espinal. Pero cuando hablamos del sistema nervioso periférico, ya nos referimos a nervio periférico. Entonces, un nervio periférico va a estar constituido por un cuerpo axón y por el cuerpo, por el axón que va a estar envuelto, para el caso del sistema nervioso periférico, por las células de Schwann, ¿no? A la vez, estos nervios van a tener diferentes capas. Cuando hablamos de un tronco nervioso, vamos a referirnos a que está envuelto por una membrana de tejido conectivo densa, gruesa, que se conoce como epineuro. Dentro de este gran tronco tenemos fascículos o haces que vienen a ser estos, que pueden estar agrupados o no, y estos fascículos van a estar envueltos por una membrana que se llama perineuro. A su vez, estos fascículos tienen las fibras nerviosas pequeñitas y estas fibras van a estar envueltas además por una membrana que es el endoneuro, ¿no? Y a la vez las fibras que son mielínicas pues están cubiertas por las células de Schwann, ¿no? Entonces es importante recordar la estructura porque cuando hablamos de las lesiones de los nervios periféricos, digamos las lesiones por sección, por atrapamiento, por compresión, muchas veces la severidad de la lesión va a implicar qué estructuras precisamente del nervio se han visto comprometidas en el daño, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esta unidad motora? La unidad motora se compone, lo saben ustedes, del nervio y la fibra muscular, ¿no? El nervio va a dirigirse hacia la placa muscular, hacia la membrana muscular, y ya para tener su efecto va a liberar un neurotransmisor que viene a ser la acetilcolina. La acetilcolina actúa en la hendidura sináptica, ¿no? Que es esta, digamos, estos pliegues que se forman aquí en la membrana, en el
en el sarcolema, en el sarcoplasma, perdón, se van a formar aquí y va a dar lugar a que haya mayor oportunidad de tener contacto con los receptores, en este caso los receptores nicotínicos, ¿no? Hablando del músculo estriado. Entonces, cuando se dé el potencial de acción, hay un estímulo eléctrico que va a provocar que las vesículas de calcio, que los canales de calcio, perdón, se abran, lo que a su vez va a provocar la migración de estas vesículas que contienen el neurotransmisor, como ya dijimos, la acetilcolina, las cuales, ¿no? Este neurotransmisor va a ser vertido a nivel de la hendidura sináptica, ¿no? Y es ahí donde va a tener el efecto para que se dé finalmente la contracción muscular. Generalmente, este es el esquema, ¿no? En modo, digamos, grosero, de lo que viene a ser la unidad motora. Decimos, es la neurona motora o la neurona motora alfa, ¿no? Que se conoce así, las grandes neuronas motoras alfa, con su proyección, con su axón, ¿no? El cuerpo está aquí en asta anterior, y la unión a nivel de la placa terminal en el músculo, ¿no? Generalmente en un músculo grande, en un músculo, sobre todo en las extremidades, no se requiere un control preciso y podemos ver que un único nervio puede inervar varias fibras musculares. Sin embargo, en los músculos que requieren un control fino para ejecutar el movimiento, sí se requiere que haya una diferenciación, de modo que unidades motoras solo poseen unas cuantas fibras musculares. Cuando se produce un daño en el nervio periférico, pueden deberse a distintas causas. Las causas más frecuentes son lesiones traumáticas, entre ellas, por ejemplo, el traumatismo, fracturas, ¿no? Contusiones, también atrapamientos por neoplasias, en otras oportunidades disfunciones metabólicas o intoxicaciones. Y pueden darse a diferentes niveles aquí en la unidad motora. Puede darse desde su, digamos, desde el cuerpo de la neurona, pero ya no hablaríamos que se habla de sistema nervioso periférico, sino central, como es por ejemplo el caso de polio, o puede darse ya en los nervios o aquí en la unión neuromuscular. Entonces, ¿cómo es el abordaje de estas neuropatías? ¿No? ¿Cómo diferenciamos dónde está el problema? Si ya estamos viendo que la unidad motora, el cuerpo, el soma, está en asta anterior, entonces partamos desde ahí. ¿Qué pasa si hay una lesión en la neurona motora de asta anterior? ¿Qué vamos a encontrar en el paciente? Nos va a referir debilidad y atrofia muscular, y sobre todo va a tener un patrón segmental, es decir, de ese segmento que se encuentra afectado o de ese conjunto de segmentos que están afectados. ¿Va a haber una alteración en la sensibilidad? No, porque se están afectando únicamente las neuronas motoras. Los reflejos pueden estar disminuidos, por supuesto, porque sabemos que el arco reflejo traduce el funcionamiento de un circuito tanto a nivel, digamos, de la aferencia como de la eferencia, ¿no? En el segmento que estamos evaluando. Entonces se requiere que haya un nervio motor que lleve la respuesta producto del estímulo. Y en este caso estaría el reflejo, por eso, disminuido. ¿Cuáles son los ejemplos típicos que podemos ver sobre todo los pacientes con secuelas de poliomielitis? ¿No? Son pacientes que tienen parálisis flácida en las extremidades, muchas veces asimetría además, ¿no? Tienen una extremidad a veces más larga que otra y no tienen alteración sensorial. Los pacientes sienten de forma normal. Si la lesión estuviera un poco más hacia allá, ya no está en la neurona, en el cuerpo de la neurona motora, sino se encuentra en la raíz espinal. Habíamos dicho que la raíz ya se compone de digamos, tiene un componente motor, sensitivo y autonómico. Entonces, por lo tanto, en ese caso sí vamos a encontrar los componentes tanto en el aspecto motor
debilidad y atrofia, realmente no se olviden, doctores, que las lesiones de nervios periféricos causan atrofia, ¿no? Es muy común, ¿no? Incluso casi patoneumónico, que los pacientes tengan fasciculaciones. No así en las lesiones del sistema nervioso central. Entonces, vamos a encontrar que este paciente tiene debilidad y atrofia como síntoma motor, puede tener fasciculaciones, pero que también tiene alteraciones sensoriales, ¿no? Déficits sensoriales. Además, los reflejos también están alterados. Clásicamente, como cuáles son las patologías que pueden hacernos pensar en ello, por ejemplo, hernias o patologías a nivel de los discos, tanto cervicales o lumbares, que son las zonas de mayor movilidad, por lo tanto las más afectadas, ¿no? Una compresión a nivel de una raíz puede darnos una distribución sobre todo segmental, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Del segmento, ¿no? Del dermatoma o miotoma. Pero cuando la distribución o cuando la lesión es más de un nervio periférico, ¿no? O sea, ya está, digamos, más distribuido, vamos a encontrar que la debilidad y la atrofia ya no siguen un patrón segmental, sino más bien el patrón de distribución del nervio, ¿no? Ya no es de un dermatoma ni miotoma, sino más bien de las funciones que ese nervio en específico cumple. Vamos a encontrar igualmente alteración motora, pero con esta distribución y alteración también sensorial. Muchas veces, ¿no? Algunas veces, depende del tipo de nervio, pero generalmente van juntos. Clásicos ejemplos de esto, pues las neuropatías periféricas, las más comunes, el síndrome de túnel del carpo, alguna neuropatía por atrapamiento o compresión, o una lesión, por ejemplo, producto de alguna fractura, ¿no? O un corte, de repente un obrero, ¿no? Que se lesiona. Si tenemos lesiones en varios nervios, vamos a encontrar debilidad y atrofia, sobre todo en las polineuropatías, con una presentación más distal. Igualmente van a haber alteraciones sensoriales conocidas como enguantes, de distribución en guantes y en calcetín, y lo clásico, ejemplo clásico, sería la polineuropatía diabética, ¿no? Los pacientes, sobre todo la forma más común de verlo, pues son pacientes con alteración sensorial, ¿no? En los miembros inferiores, hay una disminución en la percepción de la sensibilidad, hay debilidad, hipotrofia muscular, y aparte incluso muy notorio en ellos los cambios autonómicos, ¿no? Los cambios producto de la, además, alteración en la inervación autonómica, como vemos, cambios en la temperatura, cambios en el crecimiento del pelo, cambios en el grosor de la piel, etc. Y se da la lesión en la unión neuromuscular, ya no en la fibra nerviosa, ¿no? El nervio está bien, es en la unión neuromuscular, vamos a encontrar sobre todo fatigabilidad más que debilidad. Y la sensación es normal. Entonces, un paciente que refiere fatigabilidad, enfermedades no muy frecuentes de ver como la miastenia gravis, pero que igualmente nos pueden mostrar debilidad, ¿no? Una debilidad progresiva. Eh, si es en el músculo, igualmente podemos ver que el paciente refiere debilidad, pero no hay alteración en la sensibilidad, ¿no? Entonces, clásico en las distrofias. De todos modos, es importante tenerlos en cuenta, sobre todo cuando el paciente refiere una debilidad, ¿no? Hay alteración o pueden estar normal los reflejos y la sensación está normal, ¿no? La sensación no ha sido afectada. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de las lesiones nerviosas? Como decíamos, traumáticas, pueden ser por compresiones. Es importante saber, antes de enfocarnos en el manejo, qué nervio es el que está afectado, porque en la clínica los síntomas que el paciente refiera van a estar en función precisamente
del nervio que está siendo dañado, que está siendo afectado. Una de las neuropatías más frecuentes es la neuropatía por atrapamiento, ¿no? Digamos que la más común es la neuropatía del túnel del carpo, ¿no? Generalmente en pacientes donde el continente no se abastece para el contenido. Otras lesiones se pueden dar, por ejemplo, posteriores a fracturas, contacto con bandas fibrosas, callos, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de estas lesiones por atrapamiento? Se habla que al haber una compresión sostenida sobre el nervio, va a haber una disminución de la irrigación. Habíamos visto ya en la anatomía del nervio que a nivel del epineuro discurren los vasos sanguíneos también del nervio. Al haber una disminución de la irrigación, se va a producir una isquemia, por lo tanto, una fibrosis y daño al nervio. Podemos tener también las lesiones por una sección, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que a veces tienen politraumas, de repente pacientes que alguna vez me ha tocado evaluar pacientes con lesiones de múltiples nervios, estructuras vasculares, tendones, ¿no? Personas que de repente quedan atrapados con la extremidad en una máquina o de repente llevando, ¿no? Algún objeto, algún gran objeto que les cae, ¿no? En los brazos, etc. Entonces, lo que vamos a ver son lesiones por sección. En las lesiones por sección se va a dar un proceso que se conoce como degeneración walleriana y va a importar mucho si la sección es proximal o distal, ¿no? Si está muy cercana al axón, perdón, al soma, al cuerpo del nervio, de la fibra nerviosa, vamos a encontrar una degeneración tanto del cabo proximal como del cuerpo de la neurona. Pero si está distal, pues sí puede haber una regeneración. Y hablamos de la regeneración de los axones lesionados porque las células de Schwann, que son las que conforman, ¿no? la vaina de mielina en el nervio periférico, van a sintetizar un factor de crecimiento con el cual los axones que están dañados se van a regenerar. Por otro lado, también puede haber una ramificación colateral de los axones no lesionados, con lo cual la función se puede mantener todavía. Viendo el daño, el crecimiento del nervio toma su tiempo, diríamos que es de 1 milímetro por día aproximadamente. Es importante saber cuál es el grado o la severidad del compromiso del daño para poder también establecer el pronóstico y poder guiar el tratamiento. Decimos que se trata de una neuroapraxia cuando básicamente es una desmielinización, ¿no? Se daña principalmente la capa de mielina y lo que tenemos es un pronóstico bueno, ¿no? El paciente va a tener de forma temporal una alteración en la función, tanto motora como sensitiva, pero el pronóstico es excelente, aún sin intervención. Cuando hablamos de una axonotmesis, ya decimos que no solamente es el daño o la desmielinización, sino que también es el daño al axón. Entonces, dependiendo de la severidad, el pronóstico también puede ser algo variable. Hay axonotmesis severas, donde de igual forma se tiene que esperar, ¿no? Vamos, varios meses para ir viendo la evolución, ¿no? Y en el caso de las neurotmesis, sí nos referimos a pacientes que tienen una interrupción de todas las capas, ¿no? Una sección del nervio, prácticamente se lesiona el epineuro y se lesiona el peri y el endoneuro, ¿no? Entonces, realmente en este caso, generalmente se requiere intervención quirúrgica, ¿no? Pero no es que el paciente no requiera rehabilitación. A ver, ¿en qué caso se da una sección de un nervio? Generalmente la sección de un nervio se da si es de forma aguda por un traumatismo, una fractura, ¿no? De repente una fractura expuesta, etcétera. O de repente en una cirugía que es bastante, digamos, invasiva, etcétera, ¿no? O de repente un atrapamiento de un nervio en un tumor, ¿no? Y que tiene que ser, digamos, también extraído junto. En este caso, sí, igualmente se recomienda
realizar la rehabilitación hasta que las condiciones, ya eso lo indicará el médico, el cirujano, hasta que las condiciones sean las apropiadas para restituir el nervio, para la intervención quirúrgica. Pero si nosotros no hacemos nada, no mantenemos el rango de movilidad, no tratamos los síntomas y permitimos que la extremidad permanezca, digamos, sin movilidad, en posturas o en posiciones que no son anatómicas, restituir el rango de movilidad aún con una posterior intervención es mucho más difícil. Igualmente, si hay un grado de inflamación, de dolor, tratándose de una lesión traumática, pues amerita del mismo modo tratar ello. Las principales mononeuropatías, bueno, son varias, ¿no? De repente, la más importante y la cual ustedes deberían mantener, quedarse con ella, serían las neuropatías, la neuropatía del nervio mediano. Principalmente la neuropatía del síndrome del túnel del carpo. ¿Por qué? Porque es la más frecuente, porque es la que ustedes van a ver en un primer nivel, ¿no? En práctica como médicos generales, van a ver, es una causa frecuente de atención, de requerimiento de atención médica. El nervio mediano va a tener diferentes ramas, hay diferentes zonas donde puede resultar lesionado o puede haber un atrapamiento. Tenemos conocidos como el síndrome de pronador redondo, el síndrome del nervio interóseo anterior, el pronador cuadrado y principalmente el síndrome del túnel del carpo. ¿Qué es el síndrome del túnel del carpo? Es una compresión a nivel del canal carpiano. El canal carpiano se da aquí justo a nivel de la muñeca, está compuesta por los huesos del carpo y está recubierto por el ligamento anular anterior del carpo. Generalmente se da por una discrepancia entre contenido y continente. ¿Cuáles son los músculos que van a ser inervados posterior a esta, o que van a ser, digamos, implicados en este atrapamiento? Como vemos aquí, hacia la eminencia tenar, van a ir los músculos, el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Igualmente, hay unas ramas motoras hacia el primer y segundo lumbricales. También, a nivel del túnel del carpo, se puede ver la inervación hacia la inervación sensitiva. Es por eso que los pacientes con lesiones por atrapamiento van a tener sobre todo alteraciones, digamos, de tipo disestesias o parestesias en los 4 primeros dedos, ¿no? Los 3 primeros dedos y la mitad radial del cuarto, tanto a nivel palmar y a nivel, digamos, dorsal, más que todo en las regiones más distales. ¿Qué vamos a encontrar? El paciente o la paciente va a referir justamente por la alteración sensorial, sensación de dolor, puede tener o referir a adormecimiento, sensación de hormigueo o ardor en el territorio de inervación del nervio mediano. Ya habíamos dicho del primer hasta la mitad radial del cuarto dedo. ¿Qué refieren principalmente las pacientes, ¿no? Sobre todo como una población afectada importante son las mujeres en edad menopáusica, pueden referir además que presentan caída o debilidad en la mano, ¿no? Que los objetos se caen en sus actividades cotidianas, refieren que no hacen sus labores de forma normal por temor o por debilidad percibida. Cuando se trata de una patología crónica y en casos severos, vamos a encontrar la característica mano simiana, ¿no? Justamente por la hipotrofia importante a nivel de los músculos que se encuentran en la eminencia tenar.
¿Cómo evaluamos al paciente? Ya que sospechamos que la paciente tiene una alteración sensorial manifestada por la disestesia, la parestesia, además una alteración motora manifestada por la debilidad, procedemos a evaluarlo clínicamente, localizando los síntomas del paciente. Podemos aplicar el signo de Tinel, que no es específico del síndrome del túnel del carpo, percutimos a nivel del túnel y el paciente, y esta percusión genera dolor o replica los síntomas, igualmente con el signo de Falley. No se olviden también, doctores, que una compresión a un nivel más proximal, digamos, a nivel del nervio interóseo anterior, puede darnos también la conocida mano del predicador o mano benedictina, justamente por la insuficiencia en la inervación de los músculos, el flexor profundo de los dedos, ¿no? O sea, el de la interfalángica más distal, del primer y segundo dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Un signo característico aparte de la mano benedictina, que es donde se le pide al paciente que flexione, ¿no? Flexione los dedos, pero al tener una incompetencia justamente para flexionar los dedos, se presenta de esta manera, ¿no? Y la característica mano benedictina. Otro signo característico es el signo de la O, ¿no? El signo de la O, igualmente por la incompetencia, además, para realizar una pinza. Otra lesión, otra neuropatía también que podrían ustedes escuchar o ver en algún momento es la lesión del nervio cubital, ¿no? Donde los síntomas y los signos se refieren más a la región cubital, tanto afecta la movilidad del cuarto y quinto dedo como la inervación sensitiva del lado cubital. La deformidad característica es descrita como deformidad en garra. No, realmente el tema no nos, digamos, no nos alcanza para poder hablar de todas las neuropatías, pero igualmente para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los nervios más afectados ahí o las funciones? El flexor cubital del carpo, ¿no? La mitad medial del flexor profundo de los dedos, el aductor del pulgar y el flexor corto del pulgar. Igualmente, los síntomas sensoriales, a diferencia del mediano, están localizados en el quinto y la mitad cubital del cuarto dedo. Bueno, es la característica mano en garra, ¿no? Vemos la mano en garra donde hay una alteración en el flexor profundo de los dedos del cuarto y quinto dedo y donde no va a haber una, digamos, una compensación y la extensión de las articulaciones metacarpofalángicas sin oposición va a dar esta característica mano en garra. Igualmente, por debilidad del pulgar, del aductor del pulgar vamos a encontrar este signo de Fromen positivo, ¿no? Otra lesión del nervio periférico a nivel del miembro superior muy típica es la mano caída, ¿no? O la mano péndula, que es por la lesión del nervio radial, ¿ya? La lesión del nervio radial se traduce en base a su función. Principalmente el nervio radial se encarga de inervar los músculos extensores, tanto de la muñeca, así como también de la mano. Entonces, podemos encontrar que el paciente tiene una insuficiencia, una debilidad en este nervio para extender el codo, igualmente para extender la muñeca, para extender la mano, y la clínica va a estar en base a ello. Básicamente eso, la mano caída. Respecto al miembro inferior,
van a encontrar principalmente ustedes dos neuropatías características, ¿ya? La lesión del nervio peroneo común, que se da sobre todo por compresión o, por ejemplo, el uso de, se conoce la compresión repetida como el síndrome de piernas cruzadas, por ejemplo, cuando el paciente también permanece luego de una cirugía, por ejemplo, que ha durado muchas horas, ¿no? Con la compresión del nervio, ¿no? Sobre una superficie algo firme, ¿no? Contra la cabeza del peroné. Y lo que el paciente va a referir en los siguientes días es una pérdida sensorial sobre la región dorsal del pie y la espina tibial lateral. Generalmente el paciente va a tener una eversión débil y una caída del pie, ¿no? Entonces, el pronóstico en la mayoría de casos es un pronóstico bueno, ¿no? Es un pronóstico que en todo caso con los ejercicios, con las pautas, bueno, va mejorando. A diferencia, la neuropatía del nervio tibial, el nervio tibial se encuentra en el compartimiento posterior de la pierna y también se encarga de los músculos intrínsecos del pie. Lo que el paciente va a manifestar es sensación de hormigueo, entumecimiento y dolor, y los síntomas empeoran al ponerse de pie. Generalmente el paciente va a tener un signo de Tinel posterior al malleolo medial. ¿Y cuál es el abordaje de estas neuropatías? Porque es importante haber visto los niveles de la unidad motora, los síntomas, los signos, porque el paciente generalmente no viene a ustedes diciendo que tiene una neuropatía. El paciente acude manifestando una debilidad, una alteración sensorial o algún síntoma inespecífico autonómico. Entonces, es importante, primero, poder saber la distribución de los síntomas referidos por el paciente. La distribución puede ser segmental, puede ser regional, puede ser de las 4 extremidades, puede ser solo de las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, la distribución nos orienta hacia dónde se encuentra el problema. Saber también si hay síntomas sensoriales presentes para diferenciarlos de otras enfermedades y poder determinar cómo se encuentran los reflejos osteotendinosos. Sabemos que las neuropatías generalmente se encuentran alterados o ausentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? En el aspecto motor, dolor muscular, debilidad, reflejos disminuidos y fasciculaciones acompañados de atrofia. En el aspecto sensitivo vamos a encontrar alteración en los diferentes tipos de sensibilidad, discriminatoria, vibratoria, la propioceptiva, sensaciones anormales, ¿no? Como disestesias o parestesias, alteraciones autonómicas, ¿no? En el color de la piel, en la temperatura, en el trofismo además. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Dependen de lo que ustedes estén sospechando, ¿no? Si sospechan una polineuropatía diabética, ¿no? De distribución, como habíamos dicho, más distal, en guantes en calcetín, ¿no? Parte con el antecedente del paciente o de repente algún antecedente familiar, pedir las pruebas necesarias. También para confirmar el daño y también saber, tener clara la severidad de la lesión, pues pedir estudios de conducción nerviosa y electromiografía. Si sospechamos una compresión, más bien un producto de una discopatía, ¿no? Una compresión más axial, sospechando. La electromiografía ya lo habíamos mencionado. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento digamos, se plantea muy en relación con la causa, ¿no? Lo primero, doctores, es que si se trata de una neuropatía, vamos a tener una alteración, ya lo dijimos, motora, sensorial y autonómica. Si hay una alteración motora, el paciente disminuye o pierde la movilidad, causa contracturas, acortamientos
y dolor, ¿no? Entonces, lo que se busca es que el paciente mantenga la movilización. Podría ser una movilización activa o podría ser una movilización activa asistida, de repente parte del movimiento lo ejecuta el paciente y parte el terapeuta, o podría ser una movilización pasiva en el caso de tratarse de lesiones que generen una parálisis completa, ¿no? De repente una neurotmesis. Se requiere ejercicio, ¿no? ¿no? Dependiendo de la severidad. Se requiere también instaurar medios físicos como para mejorar, ¿no? Disminuir la inflamación, mejorar la circulación, ¿no? Impedir además la deformidad, hacer los estiramientos, aplicar calor. Bueno, hay diferentes modalidades para abordar, pero el objetivo principal es que se mantenga el rango de movilidad. Pero también se puede indicar inmovilización. Cuando el paciente tiene mucha sintomatología, por decir, en este caso en la foto vemos a una paciente con un inmovilizador de muñeca. Si el paciente presenta mucho dolor, digamos, en un primer momento, sí se puede recomendar restricción del movimiento, básicamente como tratamiento de los síntomas. Se pueden colocar férulas, se pueden colocar algunas ortesis. Si de plano hay una lesión traumática o una lesión de tendones o de repente hay una cirugía muy reciente, pues también de acuerdo a la indicación también del cirujano. Si el paciente tiene una neuropatía crónica, ha disminuido la destreza manual, ha disminuido la fuerza para hacer la pinza, para hacer la garra, para hacer el puño, pues se debe trabajar la destreza manual y en este sentido nos apoya mucho el terapeuta ocupacional. Si hay dolor, edema, ¿no? Signos de inflamación, de repente en una neuropatía que sea traumática sobre todo, pues se pueden utilizar agentes físicos de tipo electroterapia, ultrasonido, etcétera. Hay varias modalidades. Si el paciente tiene dolor, pues habrá que ver cuál es el dolor predominante. Si es un dolor somático, un dolor inflamatorio, podemos siempre indicar antiinflamatorios. Si es un dolor además mixto o un dolor neuropático donde el paciente refiere, por ejemplo, alodinia o refiere disestesias, a predominio nocturno, interrumpen el sueño, un dolor importante que cambia el estado de ánimo además. Se pueden utilizar fármacos para el manejo de dolor neuropático como los de tipo gabapentinoides, ¿no? La pregabalina, la gabapentina, o incluso combinarlos con antidepresivos para un manejo. Procedimientos fisiátricos también se hacen, como infiltraciones o bloqueos, y en los casos severos sí está indicada la cirugía, ¿no? Y sobre todo en los casos que son las secciones nerviosas. Se puede indicar inicialmente algún tipo de ortesis en el caso de la pérdida de fuerza muscular. No es la primera indicación. Siempre lo que se busca es restituir la función. Pero digamos que después de un tiempo de tratamiento, ¿no? Un tiempo donde ya se estime que no hay recuperación, se pueden utilizar adaptadores para escritura, adaptadores para cumplir la función, ¿no? Para complementar un poco y lograr llevar a cabo el objetivo. Se utilizan modalidades también como la estimulación eléctrica para tratar y estimular los músculos nerviosos. Otras terapias son los ejercicios que ustedes ya han visto cuando estábamos hablando alguna vez de las lesiones, por ejemplo, cerebrales, que lo que buscan es mejorar la plasticidad. Se pueden utilizar también en este caso ejercicios frente al espejo, diferentes actividades para mejorar la destreza manual, mantener el rango de movimiento y potenciar además la fuerza en los músculos. Cuando hay contracturas, también utilizamos hidroterapia, podemos utilizar parafina, ¿no? Con el fin de restituir el rango de movimiento. Generalmente la extremidad o
sí, la extremidad, las articulaciones más afectadas, donde si no se inicia tempranamente, digamos que se adquiere rigidez y cuesta más restituir la función, el movimiento, pues es la mano, ¿no? Entonces, la mano debe estar inmovilizada solo lo suficiente, o sea, lo requerido, no más. Inmediatamente debe tratar de restituirse el movimiento e ir trabajando la función. Bueno, el tratamiento quirúrgico igualmente se prepara a través de ejercicios, se controla el dolor, dándole, digamos, la oportunidad de que el paciente sea operado y posterior a la cirugía también se continúa con el manejo. Ok, muy bien. Entonces, esta, doctores, sería la clase, en realidad las lesiones de nervios periféricos, una clase bastante extensa, ¿no? Solamente encomendarles que puedan un poquito diferenciar los síndromes por atrapamiento de las lesiones específicas de los nervios, ¿no? Para que tengan de todos modos ustedes ahí las herramientas y puedan identificar sobre todo las más frecuentes, ¿no? Como son las lesiones del cubital, mediano y el radial. Y el enfoque terapéutico, pues es lo mismo, ¿no? Ver la distribución, la presentación de los síntomas y dentro del manejo, pues aliviar el dolor, mejorar la función, restituir el rango, ¿no? De modo que el paciente pueda tener la menor discapacidad posible. Con esto, doctora Melissa, estaríamos terminando. Sí, doctora. Muy bien, entonces que tengan muy buenas noches y gracias por todo. Muchas gracias, doctora, por la clase. Buenas noches.